Imagina por un momento que estás explorando las profundidades del océano, a más de 100 metros bajo la superficie, cuando de repente tu equipo de sonar capta algo que no debería estar allí. Algo perfecto. Algo circular. Algo que desafía toda explicación lógica. En junio de 2010, un equipo sueco de cazadores de tesoros estaba realizando una tarea rutinaria en las profundidades del mar Báltico. No buscaban alienígenas, civilizaciones perdidas o secretos cósmicos. Simplemente arrastraban equipos de sonar a través del lecho marino, escaneando las aguas oscuras a la búsqueda de antiguos naufragios y carga valiosa que pudiera justificar el costo del combustible y la tripulación. Era trabajo ordinario, el tipo de exploración que habían hecho cientos de veces antes. Pero entonces ocurrió algo que haría que todo el barco se quedara en silencio. En la pantalla del sonar apareció una forma que no se veía normal. A 140 metros por debajo de la superficie del agua, descansando en el lecho marino oscuro y desconocido, se encontraba un objeto perfectamente circular. Aproximadamente 60 metros de ancho, el mismo tamaño que la envergadura de un avión comercial de pasajeros. Pero no era un avión. El sonar mostraba un borde exterior elevado, una parte superior sorprendentemente plana, y lo que parecía ser una estructura extraña emergiendo de un lado, casi como una escalera. Y esto es lo que realmente perturbó a los exploradores. Detrás del objeto, extendiéndose a lo largo de 400 metros del lecho marino, había un rastro largo y uniforme, como si algo masivo hubiera sido arrastrado a través del fondo oceánico, dejando un canal profundo y consistente. La pregunta que todos se hacían era evidente. ¿Qué era esto? ¿Un naufragio antiguo? ¿Una estructura natural de roca? ¿O algo que la ciencia aún no podía explicar? La respuesta comienza identificando a quienes lo encontraron. El objeto fue descubierto por el equipo Ocean X, una compañía sueca de caza de tesoros liderada por Peter Lindberg y Dennis Asberg. Estos no eran científicos académicos tradicionales, sino exploradores experimentados del lecho marino con años de experiencia navegando las aguas del Báltico. Este detalle es importante porque influiría significativamente en cómo el mundo interpretaría su descubrimiento. Lo primero que debe entenderse es que la imagen de sonar no era falsa. El equipo de sonar realmente detectó una formación física en el lecho marino. Sin embargo, la tecnología de sonar tiene limitaciones. Las imágenes pueden distorsionar formas, exagerar sombras, y hacer que objetos naturales completamente ordinarios parezcan más artificiales y estructurados de lo que realmente son. La interferencia de ruido acústico, la profundidad del agua, y la composición del sedimento pueden crear ilusiones ópticas sorprendentes en pantalla. Aún así, la formación era lo suficientemente inusual como para que el equipo marcara las coordenadas exactas y planeara una expedición de buceo para el futuro. Necesitaban verificar en persona que era realmente. Pero eso requería dinero, equipamiento especializado, y una embarcación capaz de soportar buceos profundos a 140 metros. Nada de eso es barato. Y nada de eso se financia rápidamente cuando lo que propones investigar se ve en una pantalla de sonar como algo que no tiene sentido que esté en el fondo del mar Báltico. Cuando la imagen fue publicada en línea meses después, algo inesperado sucedió. Alguien comparó la forma con el halcón milenario de Star Wars. Dentro de 48 horas, millones de personas en Internet estaban completamente convencidas de que Suecia estaba sentada sobre una nave espacial alienígena estrellada. Los foros de Internet explotaron. Las secciones de comentarios fueron algo para admirar, pero no por razones científicas. La cobertura mediática fue inmediata y total. Cada medio importante publicó la historia. La frase anomalía del mar Báltico entró en el vocabulario cultural casi de la noche a la mañana. Para ponerlo simplemente, la anomalía del mar Báltico era una formación submarina real que se veía extraña en el sonar. Porque era circular, tenía un rastro detrás de ella, y parecía afectar el equipamiento electrónico. La gente saltó a conclusiones dramáticas. Pero aquí está el primer punto importante que debe entenderse completamente. El misterio era real, pero la explicación alienígena nunca fue probada. Lo que sucedió fue una combinación de dos cosas: un descubrimiento genuinamente inusual y la propensión de Internet a transformar cualquier misterio en una película de ciencia ficción. El equipo Ocean X encontró algo real.
Pero cuando esa realidad fue filtrada a través de la cultura de Internet, se convirtió en algo más que simplemente extraño, se convirtió en prueba de vida extraterrestre. Gancho secundario para mantener interés. Pero la historia no terminaba con una imagen borrosa de sonar. Cuando buceadores realmente descendieron a las profundidades oscuras en 2012, reportaron detalles que hicieron el misterio aún más difícil de descartar. Si disfrutas de misterios donde la ciencia y la especulación colisionan, donde la verdad es más complicada que cualquier película de ficción, entonces suscríbete a este canal. Esta no es simplemente una historia sobre lo que fue encontrado bajo el mar. Es una historia sobre cómo nuestro mundo transforma un descubrimiento inexplicable en una leyenda, y cómo la verdadera investigación científica a menudo se pierde en el ruido del sensacionalismo. Los secretos del océano esperan ser descubiertos, y nosotros estamos aquí para explorar esos misterios contigo. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas revelaciones. Pero la historia no terminaba con una imagen borrosa de sonar flotando en Internet. Cuando los buceadores finalmente alcanzaron el objeto en 2012, después de casi 2 años de espera y planificación, lo que reportaron hizo que el misterio fuera aún más difícil de descartar con una simple sonrisa escéptica. Antes de sumergirnos más profundamente en este misterio, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que los descubrimientos extraños deberían ser investigados seriamente, incluso cuando Internet los convierte en teorías de conspiración? Dale me gusta al vídeo y comparte tu opinión en los comentarios abajo. Tu perspectiva importa, y queremos escucharte. Imagina el descenso. Los buceadores descienden lentamente a través de las aguas oscuras y frías del mar Báltico. Más profundo y más profundo, 140 metros por debajo de la superficie. A esa profundidad, la visibilidad es severamente limitada, la presión es aplastante e inmensa, y cada movimiento requiere una concentración extrema y procedimientos de seguridad meticulosos. No es un ambiente amistoso para los humanos. Es un ambiente donde los errores pueden ser fatales. Cuando finalmente llegaron al objeto, los buceadores esperaban encontrar una formación rocosa común, quizás escombros de algún navío antiguo. Pero según sus reportes, lo que encontraron no se sentía ordinario en absoluto. Describieron una formación circular masiva con un borde elevado distintivo, una superficie sorprendentemente plana en la parte superior. Y más perturbador, un conjunto de crestas paralelas que se parecían inquietantemente a escalones. Pero los detalles más intrigantes eran las características de ángulos rectos que los buceadores reportaron. La geología natural casi siempre produce formas irregulares, curvas suaves, pendientes graduales, fracturas caóticas. Las rocas que caen y se asientan en el lecho marino no crean estructuras que parecen diseñadas por un arquitecto. Entonces, cuando los buceadores describieron lo que parecían ser intersecciones perpendiculares, formaciones que se veían casi como si estuvieran construidas deliberadamente, la pregunta se hizo inevitable en las mentes de muchos. Aquí es donde la historia se vuelve más equilibrada y educativa. Es importante entender que los reportes de los buceadores fueron ciertamente interesantes, pero no todos fueron verificados independientemente por las principales instituciones científicas del mundo. El equipo Ocean X tenía un interés financiero en mantener el objeto como misterioso, porque las historias dramáticas atraen atención pública y, crucialmente, dinero para financiar más expediciones. Sin embargo, algunas de las observaciones aún merecían atención seria. Las muestras que fueron recolectadas mostraron un contenido mineral inusual, incluyendo minerales basados en hierro que no son comúnmente encontrados en esa configuración específica en el mar Báltico. La superficie fue descrita como teniendo un recubrimiento oscuro, casi como hollín. Los buceadores también reportaron que el equipo electrónico malfuncionó cerca de la formación. Satélites telefónicos dejaron de funcionar, cámaras se comportaron erráticamente, computadoras de buceo dieron lecturas anómalas. Aunque el fallo de equipo bajo el agua es relativamente común, el patrón repetido de múltiples dispositivos de diferentes fabricantes fallando en el mismo lugar se convirtió en parte del misterio. La comunidad científica respondió ofreciendo explicaciones más ordinarias. Algunos sugirieron que la formación era un depósito glacial dejado atrás después de la última edad de hielo. Otros argumentaron que depósitos de manganeso u otros minerales podrían explicar el recubrimiento superficial extraño.
Estas explicaciones eran puntos de partida razonables, pero tenían una debilidad fundamental. La mayoría de los científicos que las ofrecían nunca habían buceado personalmente sobre el objeto, nunca habían analizado directamente las muestras físicas, nunca habían realizado una expedición de escala completa. Estaban trabajando principalmente a partir de las mismas imágenes de sonar que todos los demás estaban viendo, aplicando patrones de su conocimiento existente de la geología del Báltico, y concluyendo que la explicación más familiar y tradicional era probablemente correcta. Para ponerlo simplemente, los buceadores encontraron suficientes detalles inusuales para mantener vivo el misterio, pero no suficiente evidencia verificada para probar definitivamente nada extraordinario. La comunidad científica se inclinó principalmente hacia explicaciones naturales, mientras que Internet prefería alienígenas y tecnología antigua. El problema real era que ninguno de los dos bandos resolvió completamente el caso. El misterio quedó atrapado entre afirmaciones sensacionalistas de un lado y ciencia incompleta del otro. Y ese espacio incómodo, ese vacío entre lo que sabemos y lo que no sabemos, es donde los misterios verdaderos encuentran vida eterna. Pero aunque pasaron años, algunos detalles de la anomalía del mar Báltico simplemente se negaron a desaparecer. Los años pasaron, pero algunas partes de la historia de la anomalía del mar Báltico se negaron obstinadamente a desaparecer de la conciencia pública y científica. Incluso si no era un ovni, varios detalles aún necesitaban una explicación mejor que la que la ciencia tradicional estaba ofreciendo. Aquí tengo una pregunta interesante para ti. ¿Qué detalle te parece más fascinante? ¿La forma circular perfecta, el rastro de 400 metros, los fallos del equipamiento electrónico o el material superficial extraño? Comenta abajo y cuéntanos cuál es tu hipótesis favorita. También, si este misterio te está cautivando, dale me gusta al vídeo para ayudarnos a alcanzar a más personas que aman estos enigmas sin resolver. Enfoquémonos en las pistas más persistentes que se rehusaban a ser ignoradas. Primero, la forma circular. La formación tenía aproximadamente 60 metros de ancho, lo que la hacía parecer demasiado simétrica para muchos observadores. Una perfección de círculo así simplemente no ocurre frecuentemente en la naturaleza. Segundo, el borde elevado y la parte superior plana le daban una apariencia de estar estructurada, diseñada, intencional. Tercero, el largo rastro de 400 metros detrás del objeto parecía como si algo hubiera sido arrastrado a través del lecho marino. Luego estaban los ángulos rectos, tal vez el detalle más intrigante de todos. En la imaginación popular, los ángulos rectos significan diseño. Las personas los asocian con construcciones humanas, máquinas, ingeniería deliberada. Entonces, cuando los buceadores reportaron encontrar lo que parecían ser características geométricas, formaciones con intersecciones casi perpendiculares, esto fortaleció la creencia de que el objeto podría no ser completamente natural. Y la pregunta que se hizo inevitable fue: ¿puede la naturaleza crear algo que parezca diseñado por inteligencia? La respuesta es sí, pero requiere una explicación geológica más avanzada que simplemente decir es solo una roca. El análisis posterior sugirió que la anomalía puede haberse formado a través de una combinación de deformación glaciotectónica y filtración de metano a largo plazo. Déjame explicar qué significan estos términos complejos en lenguaje simple. La deformación glaciotectónica ocurre cuando glaciares masivos comprimen, arrastran, pliegan y fracturan la roca debajo de ellos. Durante la última edad de hielo, hace aproximadamente 10.000 años, Escandinavia estaba cubierta por enormes capas de hielo. A medida que esos glaciares se movían lentamente a través del continente y eventualmente se retiraban, remodelaban fundamentalmente el lecho marino. Bajo ciertas condiciones de presión extrema, las rocas pueden fracturarse de formas sorprendentemente geométricas. A veces crean superficies planas, bordes elevados e incluso patrones angulares. Y aquí está lo más importante: la deformación glaciotectónica puede crear ángulos rectos. Cuando la roca es comprimida y cortada bajo presión glacial, los patrones de fractura que resultan pueden incluir intersecciones perpendiculares que parecen casi diseñadas porque la física de la fractura por compresión bajo presión uniforme realmente favorece la regularidad geométrica. La segunda pieza del rompecabezas es la filtración de metano.
El lecho marino del mar Báltico contiene depósitos de sedimento rico en materia orgánica. Con el tiempo, el material en descomposición libera gas de metano. Los sitios de filtración de metano crean formaciones características, marcas de hundimiento, montículos y, en algunos casos, depresiones circulares con bordes elevados que pueden parecer notablemente estructuradas. La filtración de metano a largo plazo también produce cambios químicos en la roca y el sedimento, incluyendo procesos de precipitación mineral que podrían explicar la composición de mineral inusual encontrada en las muestras superficiales. Esto podría explicar el recubrimiento oscuro, la composición mineral inusual, e incluso algunas de las anomalías electromagnéticas si bacterias productoras de magnetita estuvieran presentes en alta concentración. Para ponerlo simplemente, la anomalía del mar Báltico puede no ser tecnología extraterrestre, pero podría ser una formación natural rara creada por procesos geológicos poderosos que ocurrieron juntos en el mismo lugar. Un glaciar puede haber moldeado o fracturado la estructura hace miles de años. La filtración de metano puede haber alterado su química con el tiempo. Las bacterias y minerales pueden haber cambiado su superficie. Y una marca de erosión glacial no relacionada puede haber creado el largo rastro cercano. Entonces, el misterio podría no ser tecnología alienígena, pero podría ser una formación natural genuinamente única. La naturaleza a veces crea formas que parecen haber sido engeneradas por una mente inteligente. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque el verdadero misterio no es qué es el objeto. El verdadero misterio es porque nunca fue investigado adecuadamente. Ahora cambiaremos el enfoque de la historia de ¿qué es este objeto? A una pregunta mucho más profunda: ¿por qué nunca fue investigado adecuadamente? Este es el verdadero misterio, el misterio dentro del misterio. La anomalía del mar Báltico se hizo famosa en todo el mundo. Fue reportada en cada medio importante, discutida en foros de internet por millones de personas, convertida en memes, comparada con naves espaciales de ciencia ficción. Y sin embargo, a pesar de toda esa atención, a pesar de toda esa curiosidad pública, nunca hubo una expedición científica completamente financiada y ampliamente aceptada que estudiara conclusivamente el objeto. ¿Por qué? Porque fue demasiado sensacional para muchos investigadores científicos serios. Asociarse con ello dañaría sus carreras. Y fue demasiado científico para las personas que querían que fuera una nave espacial alienígena. La ciencia real nunca es tan dramática o emocionante como la ficción. El objeto se hizo famoso por la razón equivocada. En lugar de que se hicieran preguntas cuidadosas y metodológicas, el público preguntaba: ¿es una nave espacial alienígena? Y en lugar de que se realizara una investigación completa, muchos expertos simplemente decían: probablemente es natural, probablemente es una formación glacial. Pero probablemente natural no es lo mismo que completamente entendido. Y esa diferencia importa más de lo que podría parecer. La explicación más creíble en la actualidad es que la anomalía del mar Báltico es probable que sea una formación geológica natural creada por una combinación de fuerzas glaciares de la edad de hielo y filtración de metano a largo plazo. Esta explicación, cuando se examina cuidadosamente, da cuenta de la mayoría de la evidencia reportada. La forma circular puede provenir de deformación glacial o procesos de filtración de metano relacionados con el lecho marino. El borde elevado y la superficie plana pueden ser el resultado de presión, erosión y acumulación de minerales durante miles de años. El recubrimiento superficial oscuro puede provenir de alfombras bacterianas y precipitación mineral. Las afirmaciones electromagnéticas pueden relacionarse con concentración de minerales o bacterias productoras de magnetita que, aunque suena exótico, son realmente bastante comunes en sedimentos marinos alrededor del mundo. El rastro de 400 metros es probable que sea una marca de erosión glacial, posiblemente no relacionada con el objeto circular en absoluto. Sin embargo, esta explicación aún no es final o definitiva. Una respuesta verdaderamente definitiva requeriría trabajo científico serio, extracción de núcleos de roca, mapeo del lecho marino con tecnología avanzada, análisis directo de laboratorio de muestras recolectadas, y una expedición completa liderada por geólogos marinos especializados. Esto aún no ha sucedido. Y esta, posiblemente, sea la parte más frustrante de toda la historia. Para ponerlo simplemente,
La anomalía del mar Báltico probablemente no es un ovni, pero tampoco es insignificante o sin importancia. Lo que demuestra es cuán poco sabemos realmente sobre el fondo del océano. Sabemos más sobre la superficie de Marte, un planeta completamente diferente a miles de millones de kilómetros de distancia, que sobre partes significativas del fondo oceánico bajo nuestros propios pies. También demuestra cómo los misterios reales pueden ser arruinados por reacciones extremas. Un lado los convierte en pura fantasía. El otro lado los descarta. Demasiado rápidamente. Y en el medio, la verdadera ciencia, la investigación genuina, se pierde en el ruido. La lección real es esta. Algunos misterios no necesitan ser sobrenaturales para ser fascinantes. A veces, la verdad no es menos interesante que la ficción. Es simplemente más complicada. Es más matizada. Requiere paciencia para entender y humildad para aceptar que aún hay mucho que no sabemos. El océano todavía guarda secretos. La anomalía del mar Báltico es solo un pequeño ejemplo de todo lo que está esperando ser descubierto en las profundidades oscuras del mundo. Si quieres más historias que exploren ese espacio fascinante entre la ciencia convencional y la especulación de los márgenes, esos misterios que la corriente principal ignora pero que merecen investigación seria, entonces suscríbete a este canal ahora. Dale me gusta al vídeo si te ha cautivado este misterio. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu perspectiva sobre qué podría ser realmente la anomalía del mar Báltico. Y mantente curioso, porque el océano aún tiene misterios que apenas hemos comenzado a entender. Suscríbete hoy, porque hay historias mucho más profundas esperando ser exploradas. Historias que desafían lo que creemos saber sobre nuestro mundo.